Entonces esto me da cercano a 1, es lo normalísimo, ¿ya? Es lo normal. Un paciente cumarinizado tiene su set point, no debe superar, depende de la bibliografía, el INR no debe estar entre 2 o 3. Más de 3 tiene riesgo de ¿qué? Trombosis o hemorragias. Hemorragias. ¿Ya? Cuida de no tener trombos, pero se muere por hemorragias. Ese es el riesgo de los pacientes cardíacos. Y por último tengo el TT. ¿Quién es el TT? Tiempo de trombina. Tan solo valoro esto. Nada más que el tiempo de trombina. Es menos de 15 segundos que se forme coágulo. ¿Por qué estoy hablando acá de coágulo? Porque lo voy a hacer siempre en un tubo. Y el tubo de vidrio, ¿qué carga tiene? A ver, bioquímica. El vidrio, la lámina corta, ¿qué carga tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Ya? Negativo tiene. Pero no es un vaso, pero está simulando el colágeno. Y lo que se va a formar ahí es trombo o coágulo. Coágulo. Porque está libre, vas a poderlo mover. ¿Quién es el trombo? El que está pegado a la pared del vaso, arteria o vena. Eso tienen que tenerlo en mente. Y si yo le pregunto, por ejemplo, método de Dake, van a hacer, no me he hecho todo en práctica todavía. Le coloca a la profesora una lámina corta y 3 gotas de sangre y ven los hilos de fibrina. No lo he hecho todavía, ¿no? Pero van a hacerlo. Imagínense ¿qué vía estaría valorando ahí? ¿La vía intrínseca, la vía extrínseca o ambas vías? La única que estoy valorando ahí es la vía intrínseca de coagulación. ¿Por qué la vía intrínseca de coagulación? Porque quien simula al colágeno es el vidrio. ¿El vidrio qué carga tiene? Negativa. ¿Ya? Negativa. Bien. Hasta ahí sería, creo, la clase, me parece, sí. ¿Preguntas o dudas? ¿Está fácil o está difícil? Lo único que les queda es estudiar, nada más. Y no les va a dar el que atorre. Va empezando preguntas, ¿ya? Empezamos, leucocitos, a ver qué era eso. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ya, párense si quieren, pueden ir al baño si quieren para empezar otro. Empezamos con leucocitos. Los leucocitos tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y respuesta inmunológica quiere decir defensa. ¿Ya? Defensa. Hay un curso que ustedes van a hacer de inmunología. La inmunología estudia lo propio de lo extraño. De tal manera que la misión de los glóbulos blancos es defendernos frente a todo agente extraño. Todo agente extraño viene a ser los noxas. El noxa puede ser biótico o abiótico. Normalmente, ¿cuántos leucocitos tenemos? De 5.000 a 10.000. Esto es lo que se maneja en el Perú. Pero van a encontrar libros, por ejemplo, el libro de Gaito nos dice 4.000, ¿ya? A 10.000. Hay otros que dan de 5.000 a 11.000. Es relativo. No se hagan problema con los valores, ¿ya? Sean permeables. Que tengan ustedes en mente un parámetro. No es necesario que ustedes vayan a cambiar. No, siempre el alumno trata de mirar como los caballos, así, que sea tan solo como un túnel. Es un problema, deben ser siempre permeables, y hay variabilidad. Y esto va a estar variable dentro de lo que corresponde a la raza inclusive. Entonces miren, cuando es menos de 5.000, eso se llama leucopenia. ¿Ya? Y si es más de 10.000, eso se llama leucocitosis. Pero la leucocitosis tenemos de 2 tipos. La leucocitosis fisiológica y la leucocitosis patológica.
¿Cómo diferenciarlo esto? Por ejemplo, yo tengo dos alumnos acá, A, un alumno B, y por ejemplo en A yo tengo uno que tiene 14.000 leucocitos por microlitro de sangre, y en B tiene 10.000 leucocitos por microlitro de sangre. ¿Cuál creen que sea ahí el patológico? No es ni uno ni otro. Yo tengo que ver cómo está su desvío. ¿Qué significa desvío? Desvío a la derecha o desvío a la izquierda. Eso es importante aquí. Entonces, ese desvío a la izquierda me indica que ha aumentado los abastonados y a la derecha los segmentados. Entonces, imagínense que este no desvío, ¿ya? Mejor le pongo acá, no desvío, y acá sí desvío a la izquierda. Entonces, ¿cuál sería el patológico ahí, señores? El B. ¿Ya? El B es un desvío y es dentro de una leucocitosis patológica. Hay libros que les dicen lo fisiológico va de 10.000 a 15.000 y lo patológico va de 15.000 a 20.000, y más de 20.000 es una reacción leucemioide, es leucemia. Tiene parte y en parte verdad y en parte mentira. Para el diagnóstico de leucemia yo tengo que tener leucocitosis primero y tengo que hacer una evaluación de médula ósea. El categórico es la médula ósea, no es sangre periférica. Pero ya me da un indicio. Imagínense que yo encuentre en sangre 100.000 leucocitos y les estoy diciendo que los leucocitos es defensa. Entonces, si 10.000 me defienden bien, ahora los voy a llevar a 100.000. ¿Me van a defender más o me van a defender menos? Como la Juego de Tronos ayer. ¿Qué dicen ustedes? Me va a defender menos. ¿Por qué razón? Que estos leucocitos son no inmunocompetentes. ¿Qué significa no inmunocompetente? Que los tengo ahí, pero no me defienden de nada. Y como tienen un cheat, ¿cuál es su cheat? Fagocitar y eliminar. Comienzan a fagocitar células buenas y se llevan todo el recurso energético de mis células buenas y voy a tener lo que se llaman las crisis leucémicas. ¿Bien? Entonces no significa tener más leucocitos, más defensa. ¿Ya? Más leucocitos ya es una displasia. Puede ser una linfodisplasia o una mielodisplasia. ¿Bien? Porque hay leucemias linfoides y hay leucemias mieloides. ¿Se acuerdan que había dos categorías en Interesencel? Mieloide y linfoide. El mieloide ya hemos visto eritrocitos, hemos visto trombocitos, pero dentro del mieloide también tenemos monocitos macrófagos y los granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Estos tres, ¿ya? Los eosinófilos, los polimorfos o neutrófilos y los basófilos. ¿Bien? Pero tengo otros, ¿no?, que son también leucocitos. ¿Quiénes son? Los linfocitos. Los linfocitos B, los linfocitos T, los NK, que son los natural killer, y las células dendríticas también, que son linfoides y mieloides. Bien. Entonces ya saben qué son los leucocitos, ¿no es cierto? Son la serie blanca que tienen que defendernos, ¿ya?, de lo propio, de lo extraño. Empecemos entonces. Esta es la última parte de sangre, ya entramos al cardiovascular. Entonces miren, hay harto contenido, ¿han visto? ¿O es poco contenido? Si hacen una analogía de la primera fase no era nada a la fecha. Era poquito, comenzamos, ¿se acuerdan con qué? Con agua, ¿se acuerdan? Electrolitos, tan bonito que era, ¿no?
los mecanismos feedback, feed forward, up regulation, down, tan bonito que era. Y así todos no han dado buen examen, ¿se acuerdan o no? Sin Ari ayer no había serie de Juego de Tronos. ¿Han visto o no han visto Juego de Tronos? Es un espectáculo esa serie, ¿no? Bueno, inmunidad. Tienen que estudiar el doble, señores, si no vamos a tener una serie de sorpresa. Pregúntenle a sus compañeros de los años anteriores. Hay exámenes, si no les doy más exámenes si quieren. Ah, ya les voy a mandar más. Si no, acá en el kiosco de acá tiene como 800 exámenes, creo que tiene. Ya 32 años en esta situación. Bueno, inmunidad. La inmunidad tenemos la innata con la que uno nace y la adquirida cuando uno se expone a nuevos antígenos. Entonces, ¿con qué nacemos nosotros? Con barreras. ¿Cuál es la principal barrera? La piel, las mucosas, pero en el lecho vascular tenemos las células fagocitarias, los monocitos, los polimorfonucleares, los NK, que son linfocitos con gránulos, son las únicas células linfocitarias que tienen gránulos. Porque el B y el T no tienen, pero el NK sí tiene. ¿Y por qué se llama NK? Natural killer, ¿pero qué significa natural killer? No, ya sé que es natural. Ya sé que es natural, pero díganme por qué natural killer. ¿Por qué le llaman así? Que lo único para que ellos ataquen no necesitan reconocimiento, no necesitan oxina, ¿ya? No necesitan el C3B, eso debe ser mínimamente. Y en la oxina, el C3B. No necesitan el marcaje antígeno-anticuerpo. No necesitan. ¿Qué hacen ellos? Van y la ven media rara a la célula y la eliminan. Por eso se llaman células asesinas. No necesitan reconocimiento. ¿Bien? Y el sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Su propio nombre lo dice. Es un sistema complementario al mecanismo de defensa y son proteínas. ¿Ya? Son proteínas que, bueno, antes hablaban del hígado, tan solo mentira. Muchos órganos tienen que producir proteínas de complemento. ¿Y su función cuál es? Formar el CAN. ¿Ya? ¿Qué es el CAN? El complejo de ataque de membrana. ¿Ya? ¿Han oído hablar alguna vez el ácido clavulánico? El clavulomox. Clavulánico. ¿Una vez o no? ¿O nunca han escuchado eso? Muchas veces nos han dado el clavulomox, que hace esto, miren, hace una perforación en la pared de la bacteria, así, la perfora. Acá está. ¿Ven como un clavo acá? ¿Sí o no? Pues se llama perforina o complejo de ataque de membrana. ¿Ya? Y eso lo produce el sistema de complemento. En un momento lo van a entender. ¿Ya? Es querer entender, es fácil, este es un cuento, mejor que Juego de Tronos. ¿Ya? Y tenemos la inmunidad adquirida. ¿Cómo adquirimos la inmunidad frente a la exposición de patógenos? ¿Ya? Por ejemplo, ¿han visto ustedes que los hongos del siglo X a los del siglo XXI son iguales o no son iguales? ¿Han visto que hay cuentos acá de que, bueno, en la guerra con Chile, cuando los chilenos subían a Lima, comenzaron a matar a todo el mundo? Arequipa, Moquegua, ¿no? Todos los mataban. ¿Y qué hacían las mujeres? Que se suicidaban y enterraban lo que tenían en libras esterlinas, en oro, plata. Y han visto que cuando pasan por una zona, por ejemplo, como Moquegua, por Arequipa, en la carretera, en la noche sale como una luz media azul. No sé si viajen ustedes de noche, pero imagínense, ¿ya? Imagínense, ¿no? Y mucho hay esa historia de los tapados, ¿no? Que el individuo que descubre un tapado se muere,
¿no? O que debía botar el zapato para curar el latido. Mentira es eso. Puede botar toda la zapatería y no pasa nada. El problema es que si yo abro algo que está cerrado por años, nunca debo estar expuesto directamente a eso. ¿Por qué? Porque hay levaduras y hongos que mi sistema inmunológico no los reconoce, pero mis abuelos sí los reconocían, mis tatarabuelos sí, y estaban con defensa para atacarlos. También nosotros somos violables, inspiramos eso y hay una broncoconstricción así, ¡tum! Y en ese momento, en esa reacción, uno se muere, se muere automáticamente. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, cuando han abierto los sarcófagos, tantos arqueólogos han muerto, lógico, porque no han tenido la precaución de ir con máscaras. Igual acá, abren un ropero que está cerrado de los abuelos, o un baúl, nunca respiren directamente porque se van a morir, ¿ya? Y solteritos, lo más triste, ¿no? Entonces, miren, lógico, para que estemos contentos tienen que casarse y tener hijitos, y es la máxima expresión de la vida, ¿ya? No me entienden ahora porque son jóvenes, están pensando ustedes en la lujuria, pero cuando tengan mi edad, mis hijos, van a decir. Ustedes no van a querer entrenar igual que al hijo, ¿no es cierto? El hijo es la perpetuación de ustedes, de su vida y de ustedes. No es tanto el apellido, ¿no? Sino de ustedes. Que elijan en la tierra de ustedes. Mi delegado va a dejar su micronúcleo de su espermatosaurio para fertilizar a la tierra. Entonces, adaptativo, ¿qué significa adaptativo, señores? Es activar el sistema inmunológico. ¿A través de quiénes? De los linfocitos. Y aquí tenemos los linfocitos que activan la respuesta inmunológica, entre comillas, que son los linfocitos CD4, ¿ya? Los CD4, o los TH, que ustedes saben, pero ya cambió la inmunología, el TH1, el TH2 y el TH17. ¿Han llevado inmuno o no han llevado? Pero van a llevar seguramente, ¿no? Van a llegar. Van a llevar. Entonces, miren, en el adaptativo, en términos globales, voy a tener los linfocitos T, que son los timodependientes. Entonces, ¿dónde se forman los linfocitos? Medular ósea. ¿Pero dónde se activan? En el timo, en órganos linfoides, sistema linfoide. Entonces, estos linfocitos tienen que ver con la respuesta humoral y celular. Humoral quiere decir producción de anticuerpos. Y decir anticuerpos es decir inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de inmunoglobulina tendría que ir en la adaptativa? ¿La M o la G? La G. ¿Me atacará a los patógenos que son intracelulares o los extracelulares? Por lógica nada más. Los extracelulares, lógico. ¿Ya? Los extracelulares. En cambio, los linfocitos T tienen que ver con células efectoras, los CD8, ¿no? Los TNK. Entonces, van a atacar a quienes, a lo que están los patógenos intracelares. ¿Bien? Entonces, esto se llama respuesta humoral. Y esto es respuesta celular. ¿Bien? Y en tiempo van a ver cuál es más rápida, la innata. Pero la más larga viene a ser la adaptativa. Tiene que ver el reconocimiento, tiene que ver la producción, tiene que ver la activación de los linfocitos vírgenes a activos para que tengan una acción protectora para nosotros. HLA. ¿Qué es el HLA? Es los antígenos que se encuentran en los leucocitos humanos. ¿Dónde se expresa esto? Se expresa en el cromosoma 6, brazo corto, 6P, región 21.1, 21.3, aquí, en esta región. ¿Bien? Está entre el centrómero y el telómero. ¿Bien? ¿Y cuántos tipos de antígenos produzco a través del HLA? 3 tipos. Clase 1, clase 2 y clase 3. Inmunológicos, clase 1 y clase 2. En clase 1, todas las células nucleadas presentan. ¿Los eritrocitos presentarán clase 1 o no? No, porque no tienen núcleo. ¿Bien?
Y tengo los clásicos. Los clásicos son el A, el C y el B. Los no clásicos, el E, el F y el G. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la clase 1, HLA, G. ¿Ya? Esto es importante. Y pregunta el examen también. ¿Ya? Estos genes van a estar relacionados con la histocompatibilidad. Entonces, cuando habían trasplantes, se preguntaban siempre, ¿por qué en algunos hay rechazo y en otros no hay rechazo? ¿Cuál es la razón? No encontraban la razón. Hasta que aparecieron estos dos señores, Doherty y Zinckernagel, y reportan el sistema HLA. Reportan de que en todos los tejidos, no tan solo leucocitos, células, sino en todos los tejidos tenemos unos marcadores que tienen que ver con el complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Bien? Imagínense, hombre, puede ser, pues se cruza con una mujer X. ¿Son cercanos desde el punto de vista de histocompatibilidad o no son cercanos? ¿Qué dice? ¿Son cercanos o no son cercanos? ¿Quiénes son iguales? Los gemelos univitelinos. ¿Los mellizos son iguales? Son totalmente distintos. ¿Los hermanos son iguales? Son distintos. Entonces, si ustedes se juntan, siempre la ley de la compensación acá, un alto con un bajo, ¿son iguales o no? Un flaco con un gordo, ¿son iguales? No son iguales, son distintos. Entonces, y ellos engendran un cigoto. ¿Ya? Ese cigoto tiene 50-50. 50 la madre y 50 el padre. Entonces, quien va a albergar al cigoto es la madre. ¿Y por qué la madre, el sistema inmunológico, no lo elimina si es un extraño? Es un IT que está ahí en su útero. ¿Por qué no? La vida es sabia. ¿Cuál es? Aquí tiene que ver con este, HLA-G. Es un extraño. Entonces, este gen del HLA-G produce antígeno en la membrana del trofoblasto. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico esté enmascarado el cigoto y no lo reconozca como extraño y no lo elimine. Dicho de otra manera, que la madre, al estar fecundada, el sistema inmunológico, para no reconocerlo produce una proteína, un antígeno, que es clase 1, así se llama, clase 1, HLA-G, e impide que el sistema inmunológico de la madre lo reconozca como extraño y provoque un aborto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Clase 2. La clase 2 ya es algo más específico acá con el sistema inmunológico. Quienes lo presentan son los APC. ¿Quiénes son los APC? ¿Alguna vez han oído hablar de ese término? APC es la célula presentadora profesional de antígeno. Ejemplo de un APC. El más profesional, ¿cuál es? Las células dendríticas. ¿Ya? ¿Qué es una célula dendrítica? A ver, yo le voy a dibujar acá una célula dendrítica. ¿Tiene que ver con sistema nervioso o no tiene que ver con sistema nervioso? No tiene que ver nada con sistema nervioso. ¿Y por qué la llamaron dendrítica? Porque presentaba prolongaciones de la membrana semejante a las dendritas. ¿Para qué son las dendritas, sistema nervioso? Para la recepción de las señales. En este caso, no tiene nada que ver con sistema nervioso, pero sí es un APC.
Una APC es la que va a presentar el antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. ¿Ya? En una parte que se llama el receptor del linfocito T. ¿Ya? ¿Quién más es APC? Los monocitos, los macrófagos y las células B. ¿Quiénes son las células B? Las que van a ser células plasmáticas. Esas son las que van a presentar. Veamos, ¿cómo funciona esto de la respuesta inmune en forma global? De verde estaría representado mi APC. Y la APC principal viene a ser dendrítica. ¿Qué hace frente a un NOXA? Lo que hace básicamente es reconocerlo como extraño y procesarlo. ¿Y cómo lo procesa? Lo procesa como un antígeno. ¿Y a quién lo presenta? Al linfocito T. ¿A través de quién? Del TCR. ¿Qué es el TCR? Receptor del linfocito o célula T. Y para ello, el puente de unión lo tenemos ahí, ¿a quién? Al MHC. ¿Quién es el MHC? El complejo de histocompatibilidad mayor. Ahora, cuando se activa el linfocito T, puede ser linfocito T1 si es respuesta celular, el linfocito T2 si es respuesta humoral. ¿Se acuerdan cuál era la humoral? ¿A quién atacaba? ¿Patógenos intra o extra? Extra celulares. T1, ¿a quién atacaba? A patógenos intracelulares. Entonces, ¿qué hace frente a un patógeno intracelular? Va a producir inflamación, fagocitosis y destrucción del antígeno. ¿Qué hace frente a un extracelular? Produce anticuerpos, los linfocitos B o células plasmáticas, los va a reconocer por el complejo antígeno-anticuerpo, hay un reconocimiento y después se destruye al patógeno. Entonces, en forma global, aquí nosotros tenemos la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es un APC? ¿Y quiénes lo representan? Un APC viene a ser una célula presentadora de antígeno profesional. ¿Cuál es la más importante? La célula dendrítica, esta. ¿Ya? ¿Qué hace la célula dendrítica? Procesa los antígenos. ¿Qué quiere decir procesar? Los va a fagocitar y va a presentar un antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. ¿Y en dónde lo hace? A través del TCR. ¿Qué es el TCR? El receptor de célula T. Activo, dos respuestas. Una, humoral y dos, celular. La respuesta humoral, ¿con qué está asociado el TH? O helper, TH2. Y el intracelular, TH1. Vamos, inflamación. Parte de lo que corresponde a la respuesta inmunológica está asociado a un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las etapas de la inflamación? Primero, vasodilatación. Segundo, calor o eritema. Tercero, edema. Cuarto, dolor. Y quinto, cicatrización. ¿Cómo entender este mecanismo? A través de la vía de la COX. ¿Qué viene a ser la COX? ¿Alguna vez han oído hablar de la COX? ¿Qué es la COX? ¿Han oído hablar de los AINES? ¿Qué es un AINE? Un AINE que viene a ser un antiinflamatorio no esteroideo. Ejemplo de antiinflamatorio no esteroideos. Ibuprofeno, otro. Estás penando. Uy, tu aparato. Otro, a ver, uno que sea más conocido y que provoca úlceras. La aspirina, el paracetamol, la indometacina. Esos son malos. ¿Por qué son malos? Porque provocan lesiones en el tracto gastrointestinal. ¿Quién nos protege de las lesiones del ácido clorhídrico que nosotros formamos en el estómago? ¿Quién nos protege? Las prostaglandinas, pero hay prostaglandinas constitutivas y prostaglandinas inducibles.
¿Cuáles son las prostaglandinas que son constitutivas? No les creo que no sepan eso. A ver, bioquímica, a ver. ¿A partir de qué se forman las prostaglandinas? Ahí está, justo ahí. ¿A partir de qué se forman las prostaglandinas? Del ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico de dónde se forma? De los fosfolípidos de la membrana de toda célula. Vean aquí. ¿Se acuerdan nuevamente del modelo de membrana celular? El de Simon e Ikonen, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué fosfolípidos teníamos? La fosfatidilcolina, la esfingomielina, la fosfatidilcerina, etc. ¿Se acuerdan que eran simétricas o asimétricas? Asimétricas. ¿Quién da la estructura de la membrana? ¿Las proteínas o los fosfolípidos? Los fosfolípidos. La función, las proteínas. Entonces, si yo actúo con una enzima, la fosfolipasa A2, con los fosfolípidos de membrana, que va a formar ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, hay dos vías, la COX y de la lipoxigenasa. Por la vía de la COX, ¿qué me tengo? Prostaglandinas. ¿Ya? Y estas prostaglandinas van a ser precursores de la prostaciclina, de los tromboxanos y de otras prostaglandinas, la D2 y la E2. ¿Ya? Entonces nosotros estamos protegidos en el estómago porque tenemos un moco, ¿ya? Que es producido por Goblet, unas células Goblet, y está con prostaglandinas de protección. Pero ¿qué pasa si yo consumo aspirina, por ejemplo acá, y bloqueo la COX? ¿Qué voy a tener? Úlceras, porque ya no voy a tener ese moco protector. Entonces, si yo quiero producir úlceras a alguien, en ratas, por ejemplo, produzco úlceras, le doy aspirina en ayunas. Y al día siguiente la rata comienza a sangrar. ¿Bien? Entonces, las señoritas que, por ejemplo, tienen dolor, ¿qué les digo? Antes de la menstruación, hay un síndrome ahí, el premenstrual, y toman Ponstan. ¿Y qué es el Ponstan? Es un AINE. ¿Y ese AINE qué hace? Bloquea la COX acá. Y ya no va a tener esa capa protectora de moco que nos protege frente a la bomba de protones. ¿Se acuerdan que lo que bombeábamos era protones o ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan que bombeábamos? Protones. Como el protón es un catión, ¿a quién busca? ¿Otro catión o a un anión? A un anión y se forma ácido clorhídrico. De tal manera que si yo no quiero que pase eso, tengo un fármaco. ¿Han oído hablar?